Es un placer recibir nuevamente al doctor Jorge Curbelo Wern, cirujano plástico y director de Plástica Total, para que nos brinde toda esa información que nos interesa en cirugía. En el día de hoy hablaremos sobre trasplante de cabello. ¿Cómo le va, doctor? Qué placer tenerlo aquí. No, el placer es mío, como siempre, estar en tu programa. Bueno, trasplante de cabello creo que es un tema sumamente interesante, ya que es un tema de preocupación tanto en mujeres, pero también como en hombres que hoy en día se están, digamos que, operando o haciéndose trasplantes ahora muchísimo más que antes. Doctor, referente a este tema, creo que también ocupa la paciencia y la dedicación que hace el profesional, porque hay que trasplantar pelo a pelo, ¿es así? Sí, bueno, en primer lugar, tú nombraste, es interesante, la mujer y el hombre. Sí, ambas sufren de alopecia, en realidad la causa más frecuente androgenética. Y se ha visto mucho más en estos días, a raíz sobre todo del estrés que sufre lamentablemente el ser humano en su actividad diaria. Entonces, distintas razones, causas, sobre todo androgenéticas, hormonales, lleva a la caída del pelo en determinadas zonas. Claro, en el caso nuestro es mucho más fácil ocultarlo, ya que usamos el cabello largo. En el caso de los hombres muchas veces se lo quieren ocultar, pero creo que el remedio en ese caso es peor que la enfermedad, ya que se pasan el pelo para un lado y no queda demasiado en realidad bien. Son dos alopecias distintas, porque en la mujer pierde el pelo en forma difusa. En cambio, en el hombre va perdiendo por niveles su pelo, sobre todo arranca con la línea de implantación pilosa, en la zona parietal hasta la coronilla, es decir, zonas que son hormonalmente sensibles a la testosterona. Doctor, ¿y el trasplante de cabello está indicado en qué casos? Bueno, justamente la primera razón, digamos la razón quirúrgica en sí, es aquellos pacientes que, por ejemplo, estamos hablando de causas que vienen androgenéticas o causas traumáticas, etcétera, está indicado el trasplante de pelo. En el cabello, en las cejas y ¿En las cejas también? Incluso hasta en la barba misma. Y doctor, ¿es una cirugía que realmente les da resultados a todos o muchas veces no? Bueno, este tipo particular de cirugía en realidad tiene resultados altamente satisfactorios, porque entre un 95 y 98% de los trasplantes, en realidad autotrasplantes de pelo, prenden todos. Y doctor, ¿cómo es ese procedimiento? Porque uno tiene la idea de que es un procedimiento donde se está muchas horas, que es verdad, que es doloroso, pero que también se pueden ver las cicatrices. ¿Es tan así? ¿Nos podría detallar cómo es el procedimiento? En nuestra clínica en realidad somos un conjunto, un equipo que trabajamos para este tipo de patologías. O sea que no es solo un profesional. No, incluye, el dermatólogo, después incluye quienes cortan los pelos y después en mi caso soy que los va colocando uno a uno. ¿Y el pelo de dónde se saca? El pelo se saca de zonas que son genéticamente distintas, que no se afectan por la hormona masculina, entonces se sacan de la zona occipital. ¿Ah, sí? O sea que ahí no... El pelo es distinto, por eso el resultado es altamente satisfactorio. Es decir, si yo autotrasplanto pelos de esta zona acá, occipital, a una zona alopésica o porque quiero aumentar la densidad pilosa, ese pelo prende. O sea que lo que hacen es una incisión de no sé, usted dirá... Son dos métodos distintos, todo depende de la cantidad de pelos que vayamos a trasplantar. Si por ejemplo necesitamos trasplantar áreas alopésicas pequeñas, 600 pelos, existe una técnica que se llama FUE, es decir, se extraen las unidades foliculares con un aparatito en forma especial y después esos folículos
pasan por un procedimiento bajo magnificación o microscopio donde se va cortando y se va extrayendo un folículo, un pelito o 2 pelitos. Eso sirve para trasplantar a zonas alopécicas que necesitan 600 pelos. Ahora, pero si tú necesitas más de 600 pelos, o sea, mega sesiones de 3000 pelos, bueno, esa técnica no es suficiente y tienes que sacar un losange de esta zona, o sea, occipital, y tú logras trasplantar alrededor de 3000 pelos. O sea, usted, doctor, está dando cifras muy grandes, porque 600 pelos son un montón. Sí. Ahora, ¿en qué zona física caben 600 pelos? ¿Qué son? ¿En 2 centímetros? Interesantísima tu pregunta. O sea, un lamparón, como claro, comúnmente decimos. Primero, o sea, hay que saber que el ser humano nace, para que tengas una idea, son 100.000 pelos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay pelos que están en distintas fases de crecimiento. Entonces, a medida que se van perdiendo, que van quedando zonas alopésicas o disminución del área pilosa, es allí donde se va a tratar de distribuir, es decir, llevar pelos genéticamente distintos y resistentes que no se caen. Ahí está. Y en el caso de los 3000 pelos, porque no logro imaginarme a usted poniendo 3000 pelos uno a uno. ¿Cuántas horas le lleva eso? Lleva unas cuantas horas, pero por eso se trabaja. Primero, que es esencial tener un equipo capacitado para esto. En segundo lugar, en nuestro caso, o sea, yo trabajo con mi asistente a la par que en el mismo momento, o sea, 2 personas están cortando bajo microscopio pelo por pelo. Entonces, a nivel de la línea de implantación pilosa, que es una línea irregular, se trasplantan 1 y 2 pelitos. Pero después, a medida que nos alejamos de la línea de implantación pilosa, ahí ya colocas 3 y 4 pelitos para dar mayor densidad. Esa es la trampa. Sí, entonces, claro. Y lo que da un poco más la densidad y el volumen. Densidad y resultados uniformes, y resultados sobre todo a largo plazo. En otros programas hablaremos, hay cirugías plásticas que los resultados son a largo plazo, duraderos. Hay otros resultados que no son duraderos. Todo depende del tipo de operación. Qué interesante lo que dice. Recuerde que vamos a hablar sobre eso. Doctor, si vamos al paciente, ¿está anestesiado general? ¿Está dormido? No. ¿Está calmado? Porque digo, son muchas horas, y esto se hace acostado o sentado. Sí, de las dos maneras. O sea, primero, que es una anestesia local pura, donde usamos, o sea, bupivacaína, que nos permite un tiempo de anestesia prolongado hasta 8 y 10 horas, si lo queremos, o sea, con una sola sesión anestésica. El paciente respira normal, habla normal, todo. Lo que le incomoda, es verdad, o sea, es la posición. Por eso en determinado momento el paciente se sienta en determinados sillones para continuar con el trasplante, en otros momentos está acostado. O sea que el paciente está interactuando constantemente con ustedes, charlando, se puede llevar un libro, el celular. Sin dolor, o sea, no es una cirugía que duela, o sea, la anestesia esta, bien hecha, es duradera y sin dolor. Eso es interesante. Eso es muy importante. Porque entre el aburrimiento, la mala postura para estar sentado y la ansiedad, porque se me ocurre que en toda cirugía nosotros nos ponemos ansiosos, o en cualquier tratamiento, pero en este caso, donde sabe que el profesional está implantando pelo por pelo en algo que ellos están deseosos de tener, digo, y son tantas horas, debe... Sí, no, o sea... hasta se pueden estresar, yo creo, es tal cual tú dices, porque claro, llega un momento de la cirugía que el paciente está un poco incómodo, dado las largas horas, pero el cirujano plástico, en este caso yo, jamás... doy por culminado una sola operación hasta trasplantar el último pelito. Vale mucho cada pelo, en realidad. Y vale mucho cada pelo, y también la atención del equipo y personal suya, ya que no vamos a dar nombres, pero sabemos que hay colegas que están en medios de comunicación que se han realizado este tipo de cirugías
y que bueno, han destacado su profesionalismo, pero también la forma de tratarlos y la forma en que los calman entre las bromas y el hablar, que lo hacen más ameno, por así decirlo, tantas horas de trabajo que Sí. en cierta forma es un trabajo en conjunto. Disculpa, cuando lo dije en forma de que vale mucho esta cirugía, no lo dije desde el punto de vista monetario, lo dije desde el punto de vista de la responsabilidad. O sea, si a mí me entregan 3.000 pelos, yo voy a estar hasta el final para colocarte los 3.000 pelos. No me apura el reloj para irme del bloque quirúrgico. Eso es importantísimo, Sí. doctor. Bueno, ha sido un placer, como siempre, tenerlo aquí. Muchas gracias. Recordamos que la semana que viene también lo tendremos con otro tema sumamente interesante. ¿Recuerda cuál es, doctor? Creo que hablaremos de la cirugía de la nariz. ¡Ay, me encantó! El tema de rinoplastia y bueno, en este caso lo que usted decía sobre las diferentes cirugías lo dejaremos para un próximo programa. Nosotros ya regresamos y recuerde que en el próximo programa el doctor Jorge Cubelo Wehr nos estará hablando sobre rinoplastia.